Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su Alpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas y como siempre estoy aquí de nuevo con Guille y con Marcel. Buenas noches, Guille, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Marcel, ¿cómo estamos? Buenas, Ana, por aquí andamos. Bueno, hoy es miércoles 9 de febrero y en el programa de hoy hablaremos de algunas especies de aves escasas hablaremos de algunas especies que se han estado viendo por España. Comentaremos también algunas especies que van llegando porque va siendo ya época. Haremos también un repaso, una revisión de las especies que podríamos llegar a ver en las próximas semanas. En la sección de identificación vamos a tratar el mosquitero siberiano y también comentaremos un eider común y hablaremos también de las subespecies de estos mismos. Y por último tendremos con nosotros a Janina Mayoto, que vendrá a hablarnos de su zona de pajareo habitual en la Albufera y bueno, por lo que veo y creo tiene bastantes cosas que contarnos, así que si os parece vamos directitos. Vamos. Vamos a Vamos darle. allá. Bueno, esta semana tenemos que volver a hablar de las aves frías sociables. Se ha visto un ejemplar en Badajoz. Parece ser que es el segundo de la temporada, aunque es verdad que hay bastantes citas en Portugal, cerca de la frontera, así que podría ser uno de los mismos ejemplares que se ha estado moviendo por una zona o por otra. Es una buena zona para que invernen, ya que se parece bastante a sus zonas de invernada habituales. Y bueno, pues realmente es bastante difícil saber la cantidad de individuos que nos visitan cada año por estas zonas. Se puede hacer una estima quizá de que podrían ser 10 ejemplares anuales, pero bueno, es bastante difícil, sobre todo porque se andan moviendo por determinados sitios y es difícil concretar si son los mismos ejemplares o no. Otros individuos que se han estado viendo, Guille. Pues ha aparecido esta semana un ejemplar de zampullín cuello en Galicia y creo que otro en el Delta del Ebro. Y es destacable porque ha sido un invierno malísimo. Y con malísimo es que, si no me equivoco, fuera de Cantabria no ha habido ninguna cita en... Quizá me estoy colando con alguna, pero creo que no ha habido ninguna cita en todo el invierno. En Cantabria, bueno, Santoña es el sitio típico de invernada, que ha habido un máximo de 7 individuos, se llegaron a contar, entre 5 y 7, y luego en la Bahía de Santander otros 3 individuos que llevan invernando. Entonces, bueno, ya no son, obviamente han pasado los años buenos. Creo que el año que más se contó en Santoña fueron como 20 individuos y no fue hace tanto, porque si nos acordamos, esta especie era rareza, subió, se sacó de rareza y bueno, como no sé si se gafa o algo así, de la que se sacan de rareza muchos bichos, venga para abajo otra vez. Entonces este bicho, pues eso, esta especie se ha vuelto, parece que está volviendo a ser bastante escasa. Y yo creo que con estas especies tan escasas, con tan escasas quiero decir con un número de individuos, lo estamos aprendiendo en las gaviotas, pero en otras especies no está tan claro. Como las aves son en general bastante longevas y repiten cada invierno, a veces hay un grupo que viene, estoy pensando un poco en los 3 de la Bahía de Santander, que llevan 5 años seguidos volviendo al mismo sitio exactamente, y pensamos que es un sitio de invernada regular y simplemente es que son 3 individuos que están ahí siempre. Esto creo que también pasó en la ría de Ortigueira, que había, creo recordar, que había pues 2 o 3 que se veían todos los años y deben ser los mismos bichos que vienen, de la que esos bichos mueren, adiós y ya no hay invernada regular. Entonces a veces nos montamos un poco historias de cuán regular son estos bichos en base a solo unos poquillos individuos. Bueno, y por el Mediterráneo, Marcel, ¿qué nos cuentas? ¿Qué se ha estado moviendo por ahí? Pues bueno, ha empezado a haber algún movimiento de los que comentamos la semana pasada. Se vio, por ejemplo, la primera polluela pintoja. Era bastante tempranera, pero bueno, ya entra dentro de lo normal en este bicho. Y luego también se vio una caquinans en el puerto de Tarragona, que ya es como la primera de la avanzadilla, ¿no? de caquinans que sin duda van a empezar a aparecer ahora en el Levante. Ahora empieza la mejor época para esta especie en todo lo que es la vertiente mediterránea. Y bueno, entre ahora y abril, pues seguro que hay un buen reguero de observaciones en varios puertos, incluso en zonas de interior. Y luego, quizá lo más destacable de todo, en cuanto al Mediterráneo se refiere, ha sido la observación de un treparriscos en Mallorca. La verdad que agradeceríamos si algún pajarero o pajarera del chat balear nos aclara el estatus de esta especie. Ha sido difícil, la verdad, que buscar información. En Evirt había tan solo una única cita de esta dragonera, si no me equivoco, y intuimos que es una cita muy, muy buena.
en cuanto a raro, porque un treparriscos, como sabéis, siempre es una buena cita en cuanto a espectacular, ¿no? Es uno de los, sin duda, mejores pájaros que tenemos en España. Tiene que molar ir en un barco por ahí en el Mediterráneo y de repente llega así mariposeando un treparriscos, ¿no? Sí, está la cita esta que creo que es en Bélgica, si no recuerdo mal, de gente haciendo sea-watching y les pasó un treparriscos en migración activa. Imagino pocas cosas mejores que eso. O sea, ¿y este bicho tú qué crees? ¿Que vendrá de Pirineos o se puede especular si ha venido de los Alpes, que pilla más o menos Yo difícil? sigo pensando que lo más probable es Pirineos. En toda la sierra litoral, incluso prelitoral, catalana, hay Movimiento hacia zonas abajo. buenas de invernada. Tarragona, Castellón tienen sierras donde inverna regularmente. No sé, justo ahora es cuando se están empezando a mover los bichos, especialmente, bueno, se ha retirado la nieve, en el Pirineo apenas hay nieve ahora, Sí, entonces los en bichos ningún están lado. volviendo, en ningún lado, sí, los bichos están volviendo a zonas de reproducción, o sea, están en movimiento y yo creo que es más probable eso. Aún así, bueno, estoy abierto a sorprenderme para el día que alguien decida poner geolocalizadores o lo que sean estos bichos, Peores cosas han visto, sí. desde luego. Bueno, y más al sur, Guille. Pues ha habido una cita de 23, creo que es el 23 el Sí. número, Ansares Caretos, además en un grupo bastante compacto. Si no nos equivocamos, que espero que no, y que nos corrijan si, si nos equivocamos, estos ejemplares no estaban, o al menos no estaban todos juntos. Entonces, bueno, es curioso, es interesante y cabe preguntarse de dónde vienen. No, hay tres opciones fundamentalmente: que vengan de algún sitio más al sur, pero esta especie es muy, muy rara, más abajo del estrecho, creo. Vamos, que llegan muy pocos a Marruecos. Que vengan del norte de la meseta y que ahora mismo los gansos se están empezando a mover, estos movimientos premigratorios o bueno, ya se están pirando, vamos. Entonces, bueno, que alguna dirección despistada o simplemente que estuviesen en el área de Doñana, pero esto igual que digo es una burrada, igual lo que digo es una burrada y se hayan reunido, no sé. Pero bueno, una cita interesante porque creo que hace bastante que no se veían tantos juntos en Doñana. En Castilla sí que todavía se ven esos grupos, pero en Doñana era más escaso. Bueno, y a falta de otras especies escasas por esta zona, hemos pensado que sería un buen momento también para hacer un repaso de las novedades fenológicas que hemos tenido estos días durante esta última semana. Se han visto los primeros alimoches por la península, cruzó uno de los primeros que se observó en el sur de la península hará como 4 o 5 días, creo que justo el día siguiente después del programa ya se vio el primero, y bueno, hoy, a lo largo del día de hoy, se han visto ya algunos por el norte de España. Probablemente hayan empezado y hayan aprovechado estos días tan buenos que hemos tenido y bueno, son ejemplares que llegan bastante rápido en sus migraciones, entonces es posible que hayan cruzado el estrecho y hayan llegado o bueno, no sabemos muy bien, pero bueno, sí que se está empezando a mover toda esa zona y nada, van llegando ejemplares de todo tipo. No sé si queréis comentar algo de los alimoches. Bueno, está la cuestión de sigue creciendo la aumentada en Extremadura, que creo, no sé si están en 170 o algo así. Y bueno, ahora, estando esos tan cerca, cabe preguntarse si son esos bichos que han llegado, pero ciertamente por el estrecho ya han visto cruzar varios, o sea que bueno, será una mezcla, ¿no? Algunos de los bichos que invernan en la península y otros los que ya están cruzando. Esto también se arregla con marcajes, ¿no? Especialmente de los To- bichos invernantes. Todo se arregla con marcas. Sí. La verdad que la gente que se dedica a estudiar buitres, desde que han empezado a poner GPS, me comentaban que tuvieron que borrar toda la ciencia conocida hasta entonces porque el nivel de descubrimientos y de sorpresas fue increíble, ¿no? De bichos que estaban incubando en el Pirineo y que hacían viajes de alimentación a Extremadura y cosas así. Entonces, realmente para estos bichos, desde que cruzan el estrecho, llegar a Asturias, por ejemplo, que hoy se ha visto el primero aquí, también creo que en el País Vasco, etcétera, no es nada. No sé si hay más indicios de una cosa o de la otra a día de hoy, la verdad, pero estaría interesante saberlo.
Bueno, otras especies que se han visto, creo que se ha visto el primer chotacarras cuellirrojo y también se han visto bastantes carricerines comunes por toda la zona del sur. O sea que, bueno, como decíamos ya la semana pasada, la cosa se va moviendo, la primavera va calentando motores y nada, dentro de nada empiezan a salir más cosillas. Creo que también ha habido movimiento de otras especies que no son solo estas, sino ha habido movimiento de agujas, ¿no, Marcel? Sí, por fin tenemos ya los primeros limis en movimiento que los estábamos esperando con ganas. Y la aguja colinegra, en concreto la subespecie nominal, es la primera que, bueno, es de las primeras especies que vemos en paso, ¿no? Y creo que ha sido justamente Janina, nuestra flamante invitada de hoy, que nos comentaba que en Valencia se han detectado un grupo de unos 1000 ejemplares ya en paso. Y bueno, es de esperar que durante el próximo mes, pues eso, en varios humedales ibéricos tengamos buenos números de esta especie tan espectacular, progresivamente con plumaje cada vez más nupcial, hasta que acaben pasando las islándicas, que ya son el tope de lo bonito. Y bueno, eso, en Cataluña, que es quizá lo que más controlo, entre ahora y mediados de abril, más o menos, es cuando pasa todo el grueso de limosas nominales. Y puede que aquí sea incluso hasta un poco más tarde, ¿no? Si no me equivoco, Guille, Ana, vosotros que controláis más esta zona. Es que creo que en el Cantábrico está relativamente, porque se mezclan mucho los grupos de limosa nominal con la pónica y Claro, no. con Supongo que es la porque no hay pónica tanta islámica. gente mirando tema de subespecies, pero está más difuso. Por ejemplo, en Santoña es difícil porque como tienes muchos bichos invernando, pues es Ya. difícil controlar cuando hay llegadas o no. Teóricamente creo que una de las cosas que los portugueses estudiaron esto y decían un poco que hacían como que en el Cantábrico en Portugal no se veían bichos de otoño y era mucho más en primavera, o sea que en Ujú. principio era de esperar. Y bueno, comentar que esta subespecie hace una migración bastante específica, ¿no? Que va a Senegal y se concentran todos en la zona de Senegal y hacen esta parada premigratoria en el Mediterráneo, bueno, en Italia y entre Italia y España y están, pues eso, febrero y marzo o algo así, abril y luego ya tiran, pero que hacen una paradiña antes de criar, que otras limícolas esperan y de repente, ¡pum!, tiran del tirón. Bueno, pues si os Sí, nos parece... Ay, comentan, nos perdón. comentan por el chat que en la Nava también se vieron ya, combatientes también. Entonces, pues nada, llegó la hora de empezar a disfrutar de los limis. También vi un vídeo ya súper guapo de Bruna, de un combatiente en Aiguamolls, todo blanco, ya nupcial. Toca empezar a disfrutar, la verdad. Guay, pues nada, con ganas entonces de empezar a salir al campo y ver estos bichos ya potentes. Bueno, Desde pues sí, luego, ¿os parece? Vamos con la previsión para la semana que viene. vamos Vamos. allá. Bueno, pues como comentábamos también en otros programas, queríamos hablar de las especies que podemos empezar a ver por nuestras zonas. Realmente empiezan los movimientos premigratorios, hay muchas especies de anátidas y gaviotas que se van moviendo. Ha empezado a haber algunos grupos en paso de fuscus, aunque todavía no son muy numerosos y han sido bastante escasos, pero bueno, a lo largo de las siguientes semanas se debe de ir animando y bueno, a ver si empezamos a ver buenos grupos, porque las fuscus arrastran bastantes cosillas. Entonces, bueno, a ver si nos traen alguna especie chula, como esta, por Sí. ejemplo. Típicamente febrero es un mes muy bueno para gaviotas raras. Es curioso porque, bueno, debe ser eso, los movimientos que hay de ejemplares que han invernado en zonas más al sur, probablemente Portugal y Marruecos, donde invernan, bueno, cientos de miles o quizá millones de gaviotas, principalmente sombrías. Y en febrero aparecen sorpresas. Típicamente es un año muy bueno o sea, perdón, es un mes muy bueno para Smith y bueno, la Tyer, o como queráis llamarla, solía aparecer en esta época y se pasaba su tiempo. Bueno, hablo en pasado, no sé. A ver, es que el año pasado hubo un problema y es que estuvimos confinados cuando tenía que aparecer Cipriana. Vale, Entonces, claro, no pudimos ir, ya llegamos en marzo, no la vimos, nos agobiamos todos un poco, entonces hay que empezar a buscarla activamente ahora. vale. Pues ojalá que Este fin de vuelva semana. y este fin de semana. Perfecto. Clavado. Sí, hay que mantener la calma con este bicho. Solo ha sido un año y ha sido un año de pandemia. Entonces, todo el mundo tranquilo, no dejéis de visitar lago.
Por Sí, favor. sí, Y yo suerte estaba a... hablando muy en preterido y, Sí, y sí. es verdad, es verdad. Y luego, por ejemplo, la arroz, ya que este año estaba todo el mundo hablando del arroz de Bélgica, la arroz gallega creo que también se vio por estas fechas aproximadamente. O sea, que típicamente es un año que suele dar sorpresillas. Un No, temporal desde el Atlántico vendría mejor, pero bueno, Bueno, es lo no pero que hay. solo hablando, sino que ha habido varias incursiones, ¿eh? Sí, Desde sí, ha aquí ya, el habido. arroz. En Facebook se ha prodigado bastante sí, ya, gente. Bueno, se Gente que están... se ha pegado felicidades. unas buenas conducidas de las de antes, ¿eh? Sí, sí. Felicidades a los y las que habéis bimbado la arroz, porque menudo pajarazo. La verdad es que sí. Bueno, y otros bichillos que podemos ver ahí en las últimas, Marcel. Pues es momento de aprovechar las últimas grullas o ir pensando en aprovechar las últimas grullas y ánsares, porque estos bichos también, en cuestión de un par de semanas o algo así, o incluso a lo largo de todo el mes de febrero, pues ya irán pasando grupos hacia el norte, ¿no? Es, pues eso, momento de el que se haya quedado con ganas este invierno de acercarse a alguno de los sitios típicos y a la vez también es buen momento pues para verlas en migración en zonas donde no han invernado y donde seguramente van a pasar, ¿no? Pues como el Valle del Ebro, etcétera, ¿no? Incluso algún collado del Pirineo. Hacer el tick en el local Y, patch, ¿no? sí, exacto, para el típico tic de última hora ahí Grullas rascando. volando altísimo y cosas de esas. Sí, o las típicas grullas que escuchas mientras andas por un Sí. bosque y nunca llegas a ver. Siempre vas ahí corriendo buscando un claro y nunca llegas a tiempo. Pues esas son las grullas que tocan ahora y Ansares, pues bueno, un poco lo mismo, pero en menor número o con menor probabilidad. Así que nada, animaros a ir a echar un último ojo a estos bichos que luego los echaremos de menos seguro. Sí, seguro. Bueno, pues nada, disfrutando de lo que va quedando y eso, de lo que va llegando también. Así que si queréis vamos con la identificación, con la sección de identificación. Venga, ok. Venga. Vamos. Bueno, pues como os avanzábamos íbamos a hablar del mosquitero siberiano. Así que si quieres, Marcel, nos puedes comentar este ejemplar de Santander. Sí, antes de empezar con esto, un apunte súper rápido que nos están comentando por el chat. Marquilla nos dice que según el Anuario Ornitológico de Baleares de 2020 hay 8 citas de treparriscos Uy, entre Mallorca, Menorca, Dragonera y Cabrera. Bueno, Entonces, pues nada. que nos hemos venido arriba. 8. Bueno, sigue Bueno, siendo sí. una muy buena cita, ¿no? Y más siendo un trepa. Y nada, venga, al turrón de los tristis. Bueno, pues ¿qué nos cuentas de Eh, este ejemplar? vale, este ejemplar, según comenta Guille y más gente, lleva... Lo digo porque a mí esto todavía me sigue generando un poco de dudas, el rollo de los paseriformes siberianos repetidores, pero es verdad que cada vez me voy quedando sin argumentos y voy a tener que asumir que sencillamente sí, que es el mismo bicho Yo que... no lo tengo muy claro, ¿eh? Porque he estado Ah, comparando las fotos. No, porque cuando lo habíamos dado era antes de verlo. Bueno, yo este año no lo había visto hasta ahora. Y habíamos asumido que era el mismo porque aparece en el mismo sitio. Entonces, bueno, pues sí, tiene pinta. Pero es que viendo las fotos parece imposible que sea el mismo. Bueno, tú dale. bueno, en cualquier caso vamos a comentar este último bicho que se ha visto esta semana con las fotos de Guille. Y si es el mismo o no, ya lo dejo Para otro día. para otro día. Entonces, bueno, llevamos años que este bicho, si es que es el mismo, lo vamos dando por tristis y ya está. Y es verdad que creo que no ha habido manera de oírlo reclamar, ¿no, Guille? No, Yo no. Creo que ha habido gente que lo ha escuchado y decían que reclamaba como triste. Yo nunca, y he ok. pasado muchas horas delante de este bicho y nunca le he visto decir nada. Vale, eso es una información que nos falta, pero en cualquier caso, las fotos que me pasó Guille esta semana, las vi y dije, hostia, este Tristis genial no es. O sea, no es de los de que invernan en la India guapos, ¿no? Entonces creo que merece la pena comentar algunas cosas, dejar un poco claro lo que es un Tristis guapo y... Y bueno, y también comentar estos otros bichos que aunque tengan caracteres un poco más guarruzos, también son interesantes de analizar. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Si pasas a la siguiente diapo, Ana,
Colibita, Philoscopus colibita, sensulatum, ¿no? Toda la especie tiene una distribución súper amplia que va desde el nordeste de la península ibérica hasta el nordeste de Asia, y en todo ese periplo pues tiene varias subespecies, que en lo que nos interesa ahora pues serían 3. Colibita en Europa, Avietinus al este de Europa y oeste de Rusia, y Tristis pues de los Urales o el río Péchora pues para allá, ¿no? Para el este. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una zona de solapamiento entre Avietinus y Tristis en la que se han llevado a cabo bastantes estudios genéticos, ¿no? Por parte del equipo de Irina Marova, y se ha visto que en esas zonas pues hay ejemplares, lo que comentamos, guarruzos. Son ejemplares que son Tristis con bastante verde, Avietinus bastante grises, mixed singers, o sea, bichos con cantos intermedios. Bueno, bichos que no encaja el fenotipo con el canto o el reclamo que tienen. Todo lo que os podáis imaginar, pues está ahí. Y estos bichos son típicamente también los que vemos, estos intermedios, digamos, son los que vemos cuando vamos de viaje a Oriente Medio, Oriente Próximo, Israel, a Omán. En estos países, pues abunda mucho este tipo de mosquitero que luego veremos con un poco más detalle. Entonces, pues bueno, primero vamos a comentar un poco lo que es un tristis guay, lo que es un tristis de los que te alegran el día, y luego entraremos un poco más en los tristis que primero te alegran el día y luego te dan dolor de cabeza. Así que dale caña, Ana. Completamente. Bueno, pues vamos a hablar de estos ejemplares, de los que son muy claros, de los que invernan sobre todo en la India y de los que están más al este de Siberia. Estos ejemplares lo que les caracteriza sobre todo es la falta de tonos amarillentos en las partes inferiores. Solo se les puede observar una ligera parte con amarillo en la zona de la axila cuando van en vuelo, pero en las zonas inferiores tienen un tono ocre que no presenta eso, nada de amarillo. Tampoco presentan amarillo en la zona de la ceja, son tonos más cálidos, y luego sí que tenemos unas mejillas, que creo que aquí no lo he marcado, que son bastante rumbrosas, tienen un color así como medio rojizo. Otra característica importante es que las partes superiores carecen de verde, sobre todo en la zona de la nuca y del manto. Algunas escapulares sí que pueden tener un poquito de verde oliva, y luego el verde queda restringido prácticamente al borde de las primarias, o sea, se bordea las primarias de un verde oliva que contrasta mucho con los tonos marrones o grisáceos que suelen presentar, porque las partes superiores son sobre todo marrones, aunque algunos ejemplares eso las tienen también grisáceas. Otra característica que nos llama mucho de los tristis es la presencia de unas patas y los picos muy negros. Se ven extremadamente negros, no es como la subespecie de colibita, que se ven más marronáceas. Y bueno, estas son las cosas más básicas y más importantes que tenemos que ver en los tristis buenos. Entonces, en esta imagen lo que os queríamos enseñar, en la izquierda tenemos un tristis que tiene un pico quizá no tan negro, pero sí que tiene las mejillas, como decimos, un poco rumbrosas, un poco de color rojizo, y sin embargo el ejemplar de la derecha tiene un pico muy negro, que es característico de esta subespecie, y sin embargo tiene unas mejillas un poquito más claras. Luego, claro, tenemos que hablar de la variabilidad que hay entre los individuos, y bueno, luego Marcel todavía nos hablará más de la variabilidad dependiendo del área geográfica, pero bueno, casi siempre es como siempre, vas sumando características, y te queda pues eso, un tristis de los guays. Aquí en esta imagen vemos lo que comentamos de las patas. En la parte de la izquierda se ven unas patas de tristis y en la parte de la derecha se ven las patas de un colibita. Entonces, como decimos, las patas y los pies de los tristis son muy negros, extremadamente negros, y las de los colibitas se ven pues eso, más marrones, y esto en el campo se puede ver bastante bien, aunque bueno, luego comentaremos también el tema de la luz, que es importante tenerlo en cuenta. Luego, algo también en lo que nos fijamos mucho y que nos ayuda mucho a aclarar, como estaban diciendo antes Marcel y Guille, que era importante escuchar los reclamos, es justamente eso, poder escucharles, poder oír el reclamo que hacen. Los colibitas son bastante distintos de los tristis, ya que su reclamo es bastante ascendente. Sin embargo, el colibita tristis tiene un reclamo muy lineal. De hecho, este ligero descenso que se observa aquí en
este sonograma muchas veces no se escucha y parece monosilábico. Se puede llegar a parecer más al Ibericus porque es descendente, pero bueno, como decimos, el reclamo del tristis es más largo y mucho más lineal. Entonces es algo que también nos puede dar otra pista y otra pauta para tener en cuenta. Bueno, hemos querido poner esta imagen de dos ejemplares que han sido anillados. En la parte de la izquierda vemos un colibita que aparte, bueno, y en la parte de la derecha estamos viendo un tristis. Aparte de las claras diferencias de coloración que decimos, la parte del manto en el colibita, pues eso, presenta esos tonos verde oliva que en el tristis no aparecen, aparte del pico, aparte de que el color es bastante llamativo, en el tristis es muy negro, también se observa un pico ligeramente más pequeño. Luego, estructuralmente nos llaman bastante la atención. Los tristis suelen ser como más corpulentos, mucho más cabezones, tienen la cabeza mucho más grande y los hombros son como mucho más anchos. Y sin embargo, los colibitas en ese sentido son más estilizados. Entonces, estas son las características básicas que tenemos que buscar en un tristis de los buenos y ya si encima lo escuchamos reclamar, pues vamos, ya es la leche. Si nos quieres Sí, hablar un poco... Perdona. nada, comentar que esas diferencias de estructura luego muchas veces no se traducen en medidas, no se traducen en longitud de ala, sino que es más bien el cuerpo, ¿no? Lo que es grande en tristis, más que la longitud de ala, que acostumbra a ser, de hecho, pequeña incluso dentro del rango de colibita. Es básicamente el tema de la relación superficie-volumen, que los bichos que crían en zonas más frías pueden permitirse tener más superficie porque ello no implicará más pérdida de agua en forma de transpiración. Sí, como nota para biólogos o biólogas que recuerden esto de primero de carrera. Y nada, vamos a entrar ya al tema este de los intermedios porque tiene su guasa. Este bicho de Santander, yo la verdad que no sabría ponerle un nombre. Creo que el tema de poner nombre a estos bichos es bastante personal. Es decir, depende de dónde quiera poner el límite cada uno, pero sí que tengo bastante claro que viene de esta zona intermedia o si bien que vemos aquí pintada en verde más manzana, ¿no? Esta zona en medio de Avietinus y Tristis, si viene o viene de ahí o viene del oeste de la zona de Tristis, pero en ningún caso sería, creo, una ave puramente del core, ¿no? Del centro de la distribución de Tristis. Insisto, como mínimo el que se ha visto este año, estos días en Santander. Otros años ya no entro. A la hora de analizar estos bichos, pues es importante, muy importante, tener en cuenta la luz, los settings de la cámara, el procesado de las fotos. Esta es una comparativa muy mítica que había en un post con el que crecimos, ¿no? en la web de Club 300 de Alemania. Y como vemos es exactamente la misma foto con distinto procesado. Y a la izquierda vemos lo que creo que todos y todas identificaríamos como un tristis y en cambio a la derecha pues ya vemos un pájaro con mucho más verde en todas partes, etcétera, que también podríamos llegar a intuir que es parte de toda la foto, ¿no? Toda ella es mucho más cálida, etcétera, pero ya hay que tener en cuenta más cosas. Ya no podemos ir solo a fijarnos en el pájaro, sino que hay que analizar un poco más de, pues eso, ¿no? De tema luz, fotografía. Es importante tener varias fotos, idealmente en distintas condiciones de luz, un día nublado, un día con sol. Un poco lo que comentamos la semana pasada con las verniclas, pues también aplica a estos bichos. Los tristis son más tristis los días nublados y menos tristis los días con sol. Sí, esa es una buena mnemotecnia, ¿no? De hecho. Y entonces, pues os he puesto una colección de bichos de Oriente Próximo, Oriente Medio, de Emiratos y de Israel para que veáis un poco cómo son los intermedios y que son bichos que también nos llegan aquí. Es bastante habitual. Si te dedicas a escanear mosquiteros durante un invierno, acabar encontrando algún tristis bueno, o al menos un tristis bueno, en algunas zonas mejor que otras, y también un buen número de estos bichos que no encajan con la descripción que ha dado Ana antes, ¿no? Sino que tienen algo de verde en el manto, algo de amarillo en partes inferiores, algo de amarillo en la ceja, especialmente en la parte proximal, recordando un poco a ibérico incluso, y las patas no tan negras, el pico no tan negro.
bueno, es relativamente intuitivo, ¿no? Ver que no cumplen, o sea, que son intermedios entre lo que consideraríamos un Colibita o un Avietinus, muy parecidos, y el bicho gris y tan cantoso que nos ha enseñado antes Ana. Hay que llevar cuidado con estos bichos. Este lo he puesto como gran ejemplo de lo que creo que te encuentras cuando vas a un país como Oman. Hay muchísimos ejemplares como este y muchos de ellos reclaman como tristis. Entonces, es verdad que aquí, por ejemplo, a nivel de comité de rarezas, actualmente hemos seguido exigiendo el reclamo, o sea, seguido exigiendo el reclamo o el canto para asegurar un tristis, pero también es verdad que bichos intermedios también reclaman como tristis. Entonces, personalmente, mi opinión es que deberíamos estar fijándonos o dando como tristis solo los ejemplares perfectos, los que ha descrito antes Ana, y dejando estos ejemplares pues, en el limbo o como provenientes de esa zona intermedia. Avietinus es rareza en España, es decir, no tenemos apenas datos de Avietinus. Estos pájaros, en principio, son intermedios entre Tristis y Avietinus, con lo cual el reporte de estos ejemplares también es súper interesante. Y os animo a que los documentéis, intentéis grabar y, por supuesto, lo remitáis al comité o, como mínimo, se discutan de forma pública en alguno de los foros existentes. Yo Y voy a añadir un sí, dale, comentario. Guille. A mí, yo creo que bueno, el tema de los tristis ha evolucionado un montón a lo largo de los años. Ha habido cada vez, el estado era completamente diferente. Yo creo que todavía no se ha dicho la última palabra. Y una cosa que me perturba mucho es cuando veo el mapa de Maroba, la banda de integración que pone es finísima. Y luego tú vas al Sí. Medio Oeste y desde Israel, desde Egipto hasta Omán, todos los bichos que invernan son así. Y hay millones. O sea que no sé si hay una densidad muy alta justo en esa banda o qué, pero bueno, que todavía queda por Sí, entender esta. esto creo que lo comentamos hace poco y mi teoría era que cuando tú vas a un país como Israel o como Omán, vas a sitios donde hay mucha concentración de pájaros. O sea, vas a un oasis, ¿no? Donde tienes a 20 o 30 mosquiteros Pero es que, o es al que es, típico Edar. ya, pero Y la banda que proponen es finísima. Sí. Es que es enana. Y tú vas allí y no hay bichos típicos, no hay colibitas típicos, son todos así. Entonces, no sé, es como un poco. A mí me parece que todavía queda. Y de hecho, estaban haciendo análisis genéticos en Israel y le salían cosas muy raras, creo. sí, De sí. bichos del Cáucaso. Creo que le salían bichos del Cáucaso como principal invernante y no sé qué. Bueno, está el tema que podemos, que queda un poco más lejos de esto, pero es el tema Brevirostris, ¿no? Sí, De los nos ejemplares estamos liando, ¿eh? de. Nos estamos liando. Sí. Sí, sí. Bichos nidificantes en el Monte Hermont y en el norte de Israel y en Turquía, que se pasó a considerar que no era una subespecie válida y hace poco resurgió cual ave fénix como de sus cenizas como subespecie válida, sin que yo, sinceramente, no he visto todavía una descripción acompañada de varias fotos, etcétera, para hacerme una idea de cómo son exactamente. Pero bueno, es verdad lo que dice Guille. Vas a Oriente Próximo, Oriente Medio y está petado de estos bichos. Yo creo que hay un efecto oasis, que te vas con una falsa sensación de abundancia, porque vas a los sitios concretos donde hay un montón, cuando el resto del país es desierto sin mosquiteros. Pero también coincido en que esa franja parece sospechosamente fina. Bueno, en cualquier caso, los mosquiteros dan mucho juego, puedes eso, y también mucho dolor de cabeza. Así que nada, puedes Sí, pasar bastantes horas con ellos y no sacar nada en claro. Bueno, Guille, si quieres nos puedes hablar de este Eider, Vale. bicho más gordo. ligeramente. Este IDER se ha visto en Cedeira, en Coruña, creo, esta semana, y bueno, había cierta discusión sobre las subespecies, a qué subespecie pertenecía, el origen. Bueno, lo veo Xavi Prieto. Los ederes tienen varias subespecies y siempre, bueno, siempre hay bastante discusión sobre cuáles llegan, cuáles no, la identificación y demás. En general, todo se ha descrito, o gran parte se ha descrito por europeos, donde, como veremos un poco después, las subespecies en Europa, la variación geográfica es muy difícil de comprender, hay muchísima variación, es como una mezcla de varios taxones que antes estaban más separados, o varias poblaciones que antes estaban más separadas. Y entonces, yo creo que mi visión es que desde Europa se tiene una visión un poco confusa de las subespecies. Entonces, íbamos a hacer un pequeño repaso por aclarar esto, porque en la bibliografía no está muy bien descrito. Y bueno, íbamos a comentar este bicho y otros bichos que se han visto en España otros años.
Entonces, esta es mi visita semanal al Círculo Polar Ártico. Eh, Cierto. por aclarar, ¿no? Por tener un poco la perspectiva, el big picture. Lo que vemos en Europa es mollísima, es la subespecie nominal. Se han descrito, se han propuesto varias subespecies en función del archipiélago. En plan, Faroensis es una subespecie ahora mismo reconocida, que para mí no es buena. Se han propuesto cosas como Norgeguana o algo así, que son los bichos de Noruega. Es decir, es una taxonomía bastante confusa a este lado del Atlántico, ¿no? Y lo que nos interesa un poco es que en la zona ártica, en Islandia, que ahora veremos, para mí Islandia no son borealis, bueno, pero sobre todo en Groenlandia, en el Ártico canadiense, en Svalbard, cría borealis, que es lo que llamamos Northern Rider. No sé cómo se dice, no sé cómo se llama en castellano. Pues bueno, es el bicho de arriba, a la derecha, ¿no? Y ya se ven algo diferente al de abajo, pico más naranja, pico más corto. Luego vamos a detalles. En América, en el Neártico, las cosas están mucho más diferenciadas y los taxones son muy, muy diferentes. Muy diferentes a los europeos y entre ellos. Arriba tenemos una subespecie que se llama V. nigrum, que está en Alaska y también cría en Asia, que bueno, tiene un perfil cefálico increíblemente alargado, bueno, ya lo veis, ¿no? Muy triangular, muy, muy alargado, y el pico es muy, muy naranja. Y luego tiene otro rasgo, que de ahí le viene el nombre este tan raro que le han puesto en latín, que es V. nigrum, que es que aquí tiene una mancha negra debajo en la zona angular que no se ve casi nunca, solo si lo ves en ángulos muy, muy extraños, pero bueno, es un ave espectacular, es enorme y tiene esa cabeza tan alargada y ese pico tan naranja que es increíble. Luego en el otro lado, en el Atlántico americano, tenemos Dresseri, que es de nuevo un taxón muy, muy distintivo, con unas cabezas muy grandes y unas... En inglés se dice lobes, no sé cómo se dice cómo se llama esto en castellano. Bueno, ya veis, la forma del pico le viene muy, 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 muy ancha y con esa forma como cilíndrica o con ese final tan romo. Y en el medio hay una subespecie que en el fondo es intermedia entre estas dos, se llama sedentaria, y se llama sedentaria porque cría en la bahía de Hudson y cuando baja en invierno el hielo ártico se queda aislada dentro de la bahía de Hudson y en polipias, ¿se llaman? ¿No? Polinias, perdón, que son estos agujeros en el Ártico que se quedan todos los éideres concentrados en zonas de mar muy, muy, muy poco abierto. Es un taxón que se conoce muy poco, que apenas se ha visitado porque casi nadie va a Manitoba. Y bueno, es un bicho que, bueno, es muy guapo, es así intermedio, es como con esa cabeza alargada de V. nigrum, pero a la vez con los lobes muy, muy gordos de Dresseri, ¿no? Y bueno, este es el vistazo general. Si vamos a las diferencias, a lo que nos interesa aquí en Europa, ¿no? Las diferencias entre Mollísima, que está abajo, y Borealis, que está arriba, y Mollísima no se ve muy bien, pero está puesto. Bueno, he puesto en rojo un poco lo que dice la literatura y en verde un poco en lo que me fijo yo, que es un poco diferente. Vengo un poco a contar mi libro aquí. Entonces, las diferencias principales de Borealis suele ser, típicamente, el color del pico más naranja, ¿vale? Pero el color del pico en los eideres hay que tener cuidado porque varía, y varía no solo entre individuos, sino con el estado hormonal. Los machos, según llega la primavera, se vuelven con los colores más subidos de tono. No solo varía el color del pico, sino también la forma, porque es un poco como el eider real, que según llega la primavera van sacando el escudete. Pues también, no sé si es por irrigación o por qué, pero cambia un poco la forma del pico de las partes que tocan la carne y te afecta un poco a la forma, a la cabeza. Bueno, yendo a los caracteres, que me distraigo. El carácter que se ha descrito en Europa como principal es el overlap entre la narina, ¿vale? Y la comisura bucal. Entonces, en Borealis no hay overlap, es decir, la narina está más adelantada y apenas se toca con la comisura. Y en cambio, en Mollísima, la narina está más arriba y como podemos ver, si proyectamos más o menos así a ojo, pues la narina la atraviesa a la mitad respecto al punto más externo de la comisura, ¿vale? Otras diferencias que se suelen decir, pues un poco la línea negra, que en Borealis es muy recta, mientras que en Mollísima tiende a tener algo ángulo porque baja el negro por detrás más. Entonces es algo así como circular, ¿no? Y otras diferencias típicas que no se suelen mencionar en la literatura, pero a mí me suelen parecer muy útiles, es por un lado Borealis, al menos los Borealis neárticos, que son los Borealis que yo considero mejores, ¿no? que los que vemos por aquí. Tienen el pico como muy, muy cerrado y entonces les queda un ángulo
con la frente, ¿no? Entonces se puede ver ahí como que que es cóncavo, que hay un pequeño socavón. Y después la frente son como muy planos de frente en arriba, mientras que en Mollísima normalmente el punto más elevado suele estar justo encima del ojo. Tienen una pequeña elevación hacia arriba. Y otra diferencia obvia, bueno, los Mollísima, la mayoría de Mollísima tiene el perfil cefálico convexo, o sea, se puede ver como el pico les sale así con convexo, entonces son como muy robustos de cabeza y con el perfil cefálico, mientras que el otro es con el pico muy, muy aplanado y después de repente, ¡pum!, le sale la frente. Y también la uña, que en Borealis típicamente es corta y en cambio Mollísima suele tener una uña muy alargada y a veces pálida. Y luego la otra diferencia, la mayoría de las diferencias están en la cabeza, la otra diferencia son la presencia de, que se llama velas, que son esas plumas, que nunca me acuerdo qué plumas son exactamente, sino son escapulares bajas o algo así, que en los bichos europeos son planos, no existen, o como mucho son algo redondas, y esas velas en realidad es en Borealis, en todos los taxones neárticos, en Borealis, en Dresseri, tienen ese triángulo que le sube hacia arriba y que es muy característico. Vale, estas son las diferencias típicas. Pasamos un poco al siguiente slide. Vale, aquí compara un poco Borealis neárticos y Borealis paleárticos, ¿vale? Borealis neárticos de Massachusetts, como digo, picos naranjas, picos en realidad cortos, bastante cerrados y con esa forma que le sube justo después y la cabeza relativamente plana. Los Borealis paleárticos, en este caso son de Svalbard, pues bueno, son un poco más... Yo los considero que son intermedios, que tienen influencia de Mollísima, no suelen tener picos tan marcados ni tan pequeños, ni esa forma de la cabeza tan peculiar, y muchas veces el ángulo del pico, o sea, como lo acaba el lobe es cilíndrico. Por ejemplo, el bicho de abajo es ok, pero el bicho de abajo, el bicho de arriba es ok, pero el bicho de abajo se nota medio Mollísima, medio europeizado, digamos. Solapa la narina incluso ese. Sí, bueno, es que lo de la narina a mí me da muchos problemas en muchos bichos. Vale, entonces aquí comparamos los bichos de Gran Bretaña, que son Mollísima, que son extremadamente variables y tienes de todo. Tienes bichos con picos casi naranjas, no naranjas, pero amarillos muy subidos de tono, con protuberancias muy grandes, picos muy pulvosos, uñas muy alargadas, pero luego también tienes picos cortos. Hay un poco de todo. Creo que describían que había algunos bichos sin solapamiento, que algunos habían encontrado locales. Es decir, un gran mejunje de diferentes formas, tamaños y colores. Entonces se hace difícil, en Gran Bretaña es difícil encontrar Borealis, y de hecho los Borealis que ven en Escocia y que sean como buenos, que son muy pocos, son los que tienen picos naranjas, pero naranjas como, no sé cómo qué decir, como la... Como la idea real, ¿no? Sí, bueno, un naranja de Valencia, como nos contará Yarida después. Pero no ese tono amarillo subido, sino naranjas de verdad. Vale, entonces a la derecha he puesto Borealis de Islandia. He puesto Borealis porque en Europa se considera, de hecho, el paper nunca me acuerdo cómo se llama, Andreas Hellquist, ¿no? El que escribió el que escribió el paper mítico de Dutch Birding. ¿Cómo? Alexander Hellquist. Casi lo he dicho. Vale. Entonces, el que escribió el paper mítico se fue a Islandia o se fijó en bichos de Islandia, y para mí Islandia no es un buen referente. Por ejemplo, el de arriba es un caso de un Borealis ok. Cuando digo Borealis ok me refiero a si se viese en América se daría por buen Borealis. Este bicho en concreto es un segundo invierno, se ve las terciarias con las puntas negras. Y el de abajo, pues bueno, es un bicho de nuevo con perfil cefálico bastante convexo, el pico gordo, no especialmente naranja, de hecho no tiene especialmente sails, velas detrás. Entonces, bueno, es un ejemplo de que Islandia es de nuevo, todas estas islas de Faroes y demás, es un poco mezcla entre pues, los Borealis que han llegado de Groenlandia y los Mollísima que han llegado de Europa, y ha habido zona de contacto. Vale, entonces, recordando un poco para tener la situación geográfica, pues Borealis está en Groenlandia. De hecho, abajo de Groenlandia toca con Dresseri y también hay integrates ahí o zona de integración. Y luego en Islandia, en Svalbard, en Faroes, en todas estas islas que están a mitad camino, pues había un poco de contacto. Entonces, yo tiendo a pensar que los Borealis que vemos en Europa no son muy buenos, pero aún así, bueno, obviamente que en Escocia o si llega uno a España de allí, pues es reseñable, y lo que tenemos que buscar es eso, picos naranjas, con las narinas muy sin overlap con la comisura y bueno, en general, picos pequeños y con la cabeza muy plana. Si vamos al siguiente. Vale, entonces algunos bichos que se han visto en España. El de Cedeira, que comentábamos antes, pues vemos, no tiene sails, tiene el pico
es luz de atardecer, entonces yo creo que se ve más naranja de lo que es en realidad, pero bueno, no es naranja, es un amarillo subido de tono, pero bueno, muy, muy convexo, muy bulboso el pico, la uña muy alargada, todo típico de eso que veíamos de bichos ingleses. El de abajo es el de Santoña, que lleva unos cuantos inviernos y más de lo mismo, creo que los mismos rangos, no es tan bulboso de hecho, pero bueno, los rasgos son bastante parecidos. La mayoría de los pocos machos adultos que han llegado, casi todos están en este rango y bueno, deben ser bichos del sur de Europa. Hay que decir que Mollísima tiene algo de variación, los bichos bálticos no son tan bulbosos y bueno, tienen pequeñas diferencias, pero bueno, la verdad es que la variabilidad individual es brutal y es difícil, o sea, es imposible decir de qué zona vienen un bicho de estos, pero bueno, tiene pinta de eso, de Mollísimas típicos. El bicho a la derecha es una foto de Miguel Rouco en Santoña en 2013 y es peculiar. No sé a cuánto se puede decir, pero bueno, no tiene sales, pero es un bicho que se le ve, no sé, parece con la cabeza pequeña, un poco a lo Borealis. Sí que lo tiene un poco hacia arriba, pero es bastante plano arriba. Tiene ese pequeño socavón encima del ojo, justo donde el pico toca con la frente. El pico es aceptablemente naranja, no naranja como, no naranja como los borealis que se dan en Escocia, pero bueno, llama la atención ese color subido de tono. La narina no, o sea, tiene overlap, entonces eso no es bueno, pero bueno, en cualquier caso, probablemente sea un Mollísima, pero un Mollísima en esa parte del rango de variación, del extremo de variación que nos recuerda a borealis y es curioso. Un comentario que... Sí, antes de llegar a la serie, un comentario que quería hacer. Vuelve al mapa de antes, por favor. Si vemos el mapa, una cosa curiosa es que los taxones neárticos están muy bien diferenciados y en cambio en Europa lo que vemos es una mezcla, una amalgama de formas brutal. Yo la interpretación que le he dado a eso es que como al otro lado del Atlántico el hielo cubre todo, al final separa las poblaciones y como los eiders, los patos marinos, se emparejan en las zonas de invernada, ha mantenido esto los taxones más aislados, mientras que en Europa no hay hielo, en invierno se juntan todos los bichos y esto ha facilitado la integración y que todo se haya unido de lo que posiblemente antes eran poblaciones separadas. Entonces, bueno, una pena haber pedido esa variabilidad, pero también lo hace más interesante. Y el último comentario que quería hacer es precisamente respecto a esto. En Europa los eiders son bastante sedentarios en general, poco se mueven, hay ciertas dispersiones, pero no son grandes migraciones. En cambio, en Estados Unidos, precisamente porque les empuja el hielo hacia abajo, son bastante migradores. Treseri hace una migración típica de, no sé si 1.000 o 1.500 kilómetros, y es un buen candidato para que llegue, y además es súper fácil de identificar. Esta semana, de hecho, se vio el primero para Islandia, y en Irlanda llevan 2, creo recordar. En total debe ser 3. Pero bueno, es un pato que migra en el Atlántico, migra hacia abajo y podría ser un candidato para que salga en Galicia. Así que atentos a esos lobs y esas cabezas tan enormes y tan características. Y ya Decir que aquí en Europa 1.000-1.500 kilómetros también te los migran, los eiders. Sí, algunos sí, pero ahí es todos. Toda la población se hace así el completo. Empujados por el hielo, básicamente. Vamos con Janina, que se nos hace tarde y tiene mucho que contar. Vamos con ella. Vamos allá. Buenas noches, Janina. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola, Janina. Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias por invitarme y nada, enhorabuena por todo vamos, si alguien supiese todo el tejimaneje que hay detrás para que esto funcione, yo te digo... Bueno, y si alguien supiese todo lo que has hecho por salir hoy aquí, también te mereces un premio. No, mi hijo sobre todas las cosas. Sobre todo. Sí, hay que decirlo, sí. Se merece algo ese chaval. Bueno, cuéntanos un poquito sobre la albufera, Janina. Vale, pues que a ver si es que como... No Estás sé, con varios dispositivos. Ya, no sé dónde mirar, que estamos mirando, vale. Estamos ahí enseñando hay un el mapa. Exacto. Vale, por suerte me conozco la albufera como para no tener que mirar ese mapa. Pero básicamente, si no recuerdo mal, en ese mapa reflejo como número 0 mi casa, donde estoy viviendo, y que por supuesto mi lugar de pajareo inicial, desde que me levanto hasta que me duermo, cuando estoy. Y luego, pues los he puesto más o menos en consecuencia con mi asiduidad
por diaria, básicamente, ¿vale? ¿Qué sitios visito más a menudo diariamente? Y por supuesto el Stein de Puchol, que está a 500 metros, es el que está número 1, si no me equivoco. Tú no ves nada y yo tampoco, No o veo sea que no nada. puedo hacer nada. Yo voy a ciegas, pero bueno, Tú en di, fin. bueno, ya. La historia está en que, bueno, he ordenado básicamente puntos de interés a lo largo de todo el parque natural, empezando desde mi casa. No sé, yo imagino que más de uno ha visitado la Albufera y si no, ya este mismo fin de semana está agarrando el coche y viniendo para acá. Marcel, vos por lo menos, después Te ya pilla voy a ir cerca. pidiendo porque ya me toca pedir a mí y una de esas cosas va a ser que vengan a la Albufera antes de que se acabe esta época extraordinaria, por lo menos yo diría de acá unas 3 semanas tienen que estar acá. Hostia. Sí, 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 sí. Es Yo el lo tengo complicado ahora, la verdad. Cuando vivía en Barcelona es un plan que me pasó por la cabeza un montonazo de veces y nunca acabó cuajando, básicamente porque entre medias está el Delta del Ebro, que es como un stop, quedas ¿sabes? ahí. Que te vas a tirar para abajo y me quedo en el Delta. Pero os debo una visita, sin duda. Eso vamos. Y seguro que después de la presentación que nos haces hoy, todavía más. Todavía más. Vale. Bueno, pues eso, básicamente ordené los sitios de interés de acuerdo a cómo me voy moviendo. Desde casa, el Stein de Puchol, el Racó, que es el centro de visitantes. Luego creo que he puesto la Gola del Perellonet porque da a la Reserva de la Punta, que es... ay, gracias, Ana, De nada. sos una genia. La Gola del Perellonet que da a la Reserva de la Punta. Que es el único trocito de playa que está protegido, que es, vamos, una joya. Luego he puesto las zonas de marjal, que ahora es brutal. Vamos a ver, los marjales son los arrozales, básicamente. Todos estos campos, pues eso, desde lo que es Sueca, donde también comprendería una parada en el perdón, en el Lujal de Valdoví y en la montañeta del Sanz, con también los de Sollana, con la torre mirador del Tancat de Emilia, los de Alfafar, que están hacia el norte, yo no sé si llegan a ver, porque tienen creo que todos el mismo número, los que están en la zona norte del parque son los que corresponden a la zona de Alfafar Mazanasa. Todo esto es Luego, eso que vemos ahí como norte-oeste, ¿no? Alrededor de la Albufera por arriba. exacto, la parte norte que está ya lindando prácticamente con Valencia. No sé si se llega a ver en el mapa que dice Valencia arriba de todo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, debajo de Valencia hay un número que creo que corresponde al 4 porque no veo nada. Sí, sí, el 4. Pero bueno, Sí. esos vendrían a ser los arrozales de Alfafar y de Mazanasa. Ajá. Que mismo hoy por la tarde eso era brutal, había por lo menos unos 600 flamencos y para los gavioteros es el paraíso, que de hecho es donde apareció en 2000, ay, ahora no me acuerdo, esperen. El gavión cabecinegro por segundo año lo encontraron ahí. Bueno, Tony Alcocer, bueno, el segundo año creo que lo encontró Bosco. El primero Tony y el segundo Bosco. Y luego ya si te vas a la parte sur están los marjales de Sollana, de Sueca y también la parte de Silla y Catarroja con el Tancat de la Pipa, ¿vale? Todas estas zonas alrededor del lago, pues a medida de que van desagotando los campos y van fangueando, pues los bichos se van moviendo en busca del alimento que queda al descubierto. Entonces ahora es un espectáculo donde tenemos los máximos, las mayores concentraciones y es el momento para venir. Creo que mi época preferida. Todos estos puntos que nos has puesto son accesibles en coche normal, ¿no? Son abiertos, quiero decir. Sí, a ver, lo que sucede es que terminó la caza este fin de semana, ¿vale? La caza, perdón, va desde más o menos mitad de octubre hasta el primer fin de semana de febrero en la Albufera y hay unas zonas que están cerradas. Ah, vale, vale.
Pero muchos de estos caminos que yo os menciono, sobre todo estos puntos miradores o zonas de reservas, están accesibles Son accesibles. y se pueden circular y transitar. Vale. Por supuesto que la Albufera tiene ese doble sabor, ese agridulce, ¿no? Que digo yo, porque es un sitio, como muchos pajareros han llamado, hostil para los que no la conocen con los ojos cerrados. Y sí que cuesta llegar, cuesta hacerse a estos caminos, pero bueno, que cuanto más nos cuesta, más nos gusta también. Todo hay que decirlo a veces. Y bueno, entonces es cuestión de darse el tiempo, buscarse la vida y disfrutarlo, porque ahora es una cosa que tú, por más que hayas viajado, a donde hayas viajado, yo sé que Marcel, el Delta, todo lo que quieran, a mí me encanta el Delta y yo, a diferencia de Marcel, suelo ir al Delta, no como el que lo tiene a la Albufera. Mensaje Va a recibido, ser Janina. una Ellos invitada. fuera. O sea, el objetivo de Janina de hoy es convencerte a que bajes Sí. a la Albufera en 3 semanas. Por supuesto. Entonces, bueno, básicamente es un espectáculo de concentraciones de cientos de miles de flamencos, moritos. Estamos en unos números brutales. Esa imagen es impresionante. Tienen la ciudad de las ciencias, de lo que es una gran ciudad, la tercera de España, y el cielo cubierto de moritos y Brutal. gaviotas y garzas. Esto está pasando ahora y es maravilloso, es alucinante. No te puedes cansar en la vida de ver eso. Entonces, a día de hoy, como, bueno, ahí estoy viendo otra cosa, no estoy viendo los moritos. Bien, gracias. Ahí estoy viendo mi casa. Exacto. Ahí está, gracias. Es que voy a ciegas, esto es Pobre. impresionante. Para enseñar un poco las zonas que ves. Vale, pues esa es exactamente donde yo vivo. El Estany de Puchol es un lago artificial que está justamente en el bosque de la Devesa, prácticamente en el corazón del parque. Es la zona centro-este de todo el parque natural. Y esas torres edificios eran de un proyecto de urbanización que por suerte se paralizó, pero quedaron habitables y reguladas. Entonces, yo vivo ahí, tengo esa gran fortuna y por eso es que tengo el gran privilegio, la gran suerte, la buena elección También hay que decirlo. de tener a día esas vistas, ¿no? Y estar rodeada de... Esta foto, Janina, es desde tu balcón, entiendo. Esa es desde mi O- terraza, de la terraza, exacto. Y es un día de lluvias en el confinamiento. El confinamiento bien, ¿eh? Exacto, sí. Ah, buen día. Qué gran año 2021. Sí, sí. Pues fue muy positivo, sí, tal cual. No, de hecho, esta foto y un poco lo que fue el confinamiento en mi casa, se lo debo a Hanna, que siempre me decía, ¿por qué no lo comentas? ¿Por qué no lo cuentas? Pues sí, fue brutal. Yo lo siento muchísimo por los que lo han sufrido, pero desde casa yo lo he podido disfrutar. Llegué a contar 135 especies, con una segunda cita para la albufera de un pico gordo, que para mí esa fue la más especial. Luego, bueno, he visto paíños, he visto... ¿Descubriste algo nuevo? No, nuevo en el sentido de algo que no te habías dado cuenta, pero el hecho de obligarte a echar tantas horas... Nuevo, bueno, el pico gordo, pero no, nuevo no, porque ya venía hace muchos años viendo aves. Ya. Mucha gente se puso con el Knockmic y descubrió ya, el Knockmic como, si yo como hubiese concepto. hecho el Knockmic, ahí desde luego hubiesen salido citas extraordinarias, pero Sin no. duda, Pues hay que animarse entonces, Janina. Ya, sí. A ver, Birding Albufera, Bosco, a raíz de todo esto, sí que inició el proyecto del Knockmic Albufera y están sacando unos datos que flipas, ¿eh? Está muy chulo. Es cuestión de ponerse, pero bueno, también nos Es faltan verdad horas. que
Creo que muchos que nos pusimos con el Knockmic también era por falta de justamente lo que tú tenías, que es un terrazote con unas vistas, aves acuáticas. Claro, a algunos no nos queda más remedio. Yo creo que si hubiera tenido eso, igual tampoco hubiera tirado tanto de grabadora. A ver, ¿qué es lo que te digo? Yo tenía una visión de 360 grados. Veía el Sí, sí. mar, veía el bosque, o sea, estaba en medio del bosque con lo que son forestales. Este pequeño lago donde es una zona muy interesante también para larolimícolas o incluso gaviotas, porque empezó ahora, volvió a criar la Udowin, que desde el Ujú. 2013 no criaba en la islita. Y bueno, también daba al mismo lago y a los arrozales. Justamente en pleno paso, imagínate, a mí me pasan los abejeros que me peinan Joder. por el techo. Y sí, de hecho, un año en 3 horas conté 200, bueno, no, ahora no lo tengo, pero 280 y pico de abejeros en 3 horas, pasar por arriba de mi terraza. Qué He guay. visto a limoche desde ahí, bueno, de rapaces prácticamente todas. Y claro, es un sitio extraordinario para pasar horas. Nos has pasado esta foto, Janina, del fangueo, ¿no? De las Mm, gaviotillas estas. sí, las Mm. reidoras. Sí, exacto, eso es lo que se está viviendo ahora. En este momento lo que está sucediendo es que los bichos se van moviendo a medida de que están fangueando y están removiendo todo el sustrato y dejando al descubierto el alimento. Entonces, no solo estas gaviotas reidoras, sino tienes muchísimas sombrías, moritos. Este año no vamos a llegar al récord que tuvimos cuando el delta estuvo muy seco, pero sí Mm. que se está estimando para este año entre 11.000 a 15.000 moritos. Ya en enero se censaron unos 10.000 flamencos también. De agujas colinegras, como estábamos comentando antes, sin más, hoy ya se conocen unas 1.600 que han entrado. Ujú. Y claro, ¿Cuántas eh, llegáis a tener en el pico? mira, el histórico no te lo puedo decir, Bueno, pero sobre unas 2.000 suelen, o sea que suelen ya estáis ahí. concentrarse. Sí, 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 ya casi estamos. Y bueno, justamente con el tema del COVID, ya a colación del confinamiento, eh, los holandeses que llevan el proyecto de marcaje con códigos de color no han venido el año pasado ni este. Y entonces es Tony Ujú. Alcocer el que lo está haciendo. Y claro, yo me aprovecho de las jornadas de campo también y disfruto como una loca leyendo anillas y combinaciones y agujas, porque muchas de ellas también tienen emisores, hay una web donde las puedes seguir. Muchas Ujú. hacen primera parada en Doñana y luego ya entran aquí. Y la mayoría son holandesas, hay algunas también de Inglaterra, bueno, Reino Unido y otras alemanas eh, y islandesas también, pero la mayoría del programa de marcaje que aterriza aquí son holandeses. Europea. Mm, Has holandeses. comentado lo del delta seco. En la Albufera nunca se han secado los arrozales en invierno, porque en el delta lo han hecho los últimos años por el tema del caragol manzana. Mm, En la Albufera no ha habido este no, problema o no han seguido esta política. no, exacto. De secarlos totalmente no, jamás se ha Ujú. hecho eso. Lo que sí es cada vez más llamativo es la fase seca, ¿no? Cada Ok. vez se fanguea antes Ujú. y se siembra después, mucho después que incluso el delta. El año pasado, si no recuerdo mal, nos pusimos creo que en la tercera semana de mayo con la siembra. Entonces, claro, tenés un periodo de prácticamente 6 meses de sequía, porque estamos hablando de que hay arrozales que ya en noviembre están fangueados y secos. Sí. Entonces, claro, es una barbaridad. Y justamente en pleno paso migratorio, cuando los bichos ven una extensión que es un secarral, pues pasan de largo, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. claro, por eso os hago hincapié
que el momento álgido y emocionante y que realmente es sobrecogedor, ¿no? No, es fuera de broma, es increíble. Y no me canso, año tras año es igual. Es en este momento, febrero y marzo, hasta probablemente el 15 de marzo, sean los momentos más impresionantes que se puedan vivir. Y bueno, ya luego la primavera, ¿no? Que la primavera también tiene lo suyo. Así que, Marcel, no te libras. Vale. Vas a bajar sí o sí. Bueno, nos has hablado de los abejeros, Janina. ¿Tienes aquí Sí. también algunas fotos de otras rapaces que se pueden ver por allí o que has visto? Sí, como invernantes, exacto. También como invernante destacado es el aguilucho lagunero, que, bueno, la Sociedad Valenciana de Ornitología ha coordinado este proyecto por Pedro del Baño. Lleva hace un montón de años, creo que 22, si no me equivoco, censándolos en dormideros. Yo casi todos los años, vamos, casi 10 años he podido colaborar y bueno, este año salieron 448 individuos, pero más o menos todos los años por ese número, 400 y pico. De calzadas este año hemos tenido unas 20 más o menos, que también es un bicho que antes, vamos, no se quedaba y en estos últimos 7 años pues lo tenemos constante y a más. Y bueno, básicamente la invernada es cada vez más brutal. En esta fecha, sobre todo porque ya acabó la caza, entonces tenemos este periodo de Descanso. disfrute a tope, de libertad, que es maravilloso. Luego, no sé si llegaron a ver, porque no he visto, en el mapa estaba también la web de birdingalbufera.es. Esta web es una web de ciencia ciudadana, por supuesto que ahora todos usamos eBird, o la gran mayoría usamos eBird, pero bueno, las web pequeñitas y locales también hay que mantenerlas Y está muy guay y esa web, llevan cuidarlas. Y esta trabajando un web montón de es tiempo. extraordinaria. Yo Sí. puedo deciros que es increíble los registros y cómo la tienen montada. Entonces, es la Fundación Azur con con el motor que es Bosco 10, el que la gestiona, y cualquier, puntos de interés para pajarear, últimas observaciones, citas destacadas, especies, archivo de citas, lo que queráis, lo podéis investigar tranquilamente. La he pasado por el chat, Janina. Vale. La dirección para los que están en el Ganando chat y las que puntos, están en el chat. Guay. Sí, y quitándome algún Con esto ya no te puñadillo. deja, ya no hace falta que vayas. La verdad que la web es mitiquísima. Es una web que estaba Lleva 20 años, en la no sé rutina cuántos de Rare Birds in Spain, Ornito, Reservoir. Venía Birding Albufera también. Estaba ahí. Netfugel, Tarsiger. Estaba Birding Albufera entre esos grandes nombres. Y ahí Desde hace sigue, muchísimo. Que Sí, no sí. se olvide, ¿eh? Sí. Muy bien. Y bueno, esa es una foto de Pardelas, que también es otra de los espectáculos que tenemos aquí en la costa, en el litoral. Concentraciones de eso casi, hay veces 6.000 bichos tienes, y trenes y alimentándose. Yo aquí desde casa me hago las panzadas mirándolas pescar. Y bueno, este año, sin más, creo que no sé si la única cita de Colimbo Grande la saqué desde casa este año. Madre mía. Que le avisé a Bosco, porque Bosco está en Casbas, que está también en el mismo complejo, digamos, de Torres, aquí en la Devesa, y lo llamaba, Bosco, sal que está en un Colimbo, y yo estoy en unas torres más lejos que él. Pero claro, como tengo altura, aprovecho. En estas balsas de Pardelas tienes tanto Baleares como Yelkovan, normalmente. Yelkovan un porcentaje ínfimo, ¿eh? Ínfimo. Sí, a ver, y también es cierto que con la variabilidad tampoco te arriesgas. Ponele que en grupos muy grandes dudes de 100, no vas a dar válida 100 nunca. Yo como mucho pues doy válido 10 bichos, 6 bichos, Más dependiendo, ¿no? Porque claro, hay mucha variabilidad con la distancia, de acuerdo a la situación. Puedes equivocarte, ¿no? Es bastante sutil y las distancias también engañan. Entonces, bueno, esta es una foto tomada en La Punta, en la reserva de La Punta, no sé cómo, pero ahora estoy viendo lo que están pasando. Son limícolas y vamos a ver si hacemos fuerza para tener una torre mirador como toca,
desde la gola de Perezonet y poder disfrutarlas a todos los bichos que se alimentan y están de paso también en este punto, ¿no? ¿Cuál es el mejor sitio para ver limícolas? Porque nunca me queda claro. Tenéis los arrozales de Sueca, que es donde salen todas las rarezas, ¿no? Claro, es que depende de la época del año. A ver, julio. A ver, vamos a ver. Claro, el tema es así. El kit de la cuestión pasa por cuando una rosal fracasa. Cuando una rosal se ahoga, que todos estamos más o menos prendiendo velas, pero ahora con el nuevo sistema tailandés que te replantan todo en 2 segundos las máquinas, nos arruinaron la vida. Pero hasta entonces, claro, buscábamos a rosales ahogados y de ese modo podíamos esperar entre julio a septiembre una buena concentración de limícolas en esa zona. Ahora es un poco una lotería. También lo que es la Fundación Azud había hecho un proyecto de aves arrozales de paso para fanguearlos, los que habían podido llegar a acuerdos con arroceros y generar un espacio adecuado, pero bueno, vamos, eso es una cuestión de año a año que es muy inestable, ¿no? De tener en claro. Ahora, últimamente, voy a buscar el cargador, perdonen, ¿eh? Cosas del directo. Cosas del directo. Ya que fallaba todo lo técnico, tenía que fallar algo más. No podíamos quedarnos así tan tranquilos. Ya estoy de vuelta. Disculpad. Pero vamos a ver que la historia está en que... Sí, esto es así. El directo es lo que tiene. Bueno, que el tema va cambiando año a año, pero julio a septiembre sería el momento ideal para encontrar estos sitios y hartarte a limis. La Consellería restauró un espacio que se supone que va a estar destinado a limícolas, pero sin uso público. Entonces no podemos observarlas. Pero bueno, alguien las tendrá, no sé cómo, pero los bichos estarán. No sé cómo. Y en las playas, como en esta foto que estamos viendo ahora, por ejemplo, los bichos están tranquis, porque igual es la única playa del Mediterráneo. No, ¿verdad? A ver, el objetivo de que se ponga una torre observatorio desde la gola del Perezonet a la punta es precisamente para poder cerrar bien este espacio. A día de hoy, esto es un coladero de perros, bañistas, gente andando, vamos, lo que ya conocemos. Y las limis no están ni mucho menos tranquilas. A su vez, por ejemplo, como especies reproductoras en ese espacio están los charrancitos y las canasteras, pero por también otras molestias como pueden ser zorros o depredadores naturales, ¿no? Zorros, como fue esta última temporada, o mismo el cernícalo, tampoco están saliendo adelante. Entonces, bueno, es lo que hablábamos de lo agridulce. El Stein de Puchol, que vemos que es un sitio súper antropizado con muchísimos visitantes, muchas molestias y muchos impactos. Por otro lado, está protegido de esos depredadores naturales por la presencia del hombre. Y ahí es donde estas parejas que fracasaron de charrancitos por predación del zorro se movieron al Stein. Es donde también ahora ha vuelto a criar la gaviota de Audouin y bueno, tenemos varios nidos de chorlitejo patinegro, ¿no? En este punto, en el Stein. Entonces, bueno, son pequeños, ínfimos oasis para estos pobres bichos dentro de un gran espacio muy, muy antropizado con muchas presiones de turismo de sol y playa, presiones agrícolas y de turismo de masa, básicamente. Entonces, claro, cuesta, pero los bichos están y bueno, este año me tiene que salir el empleado. Eso te íbamos a decir. En Navidades nos dijiste que el que quería ser el embriado. ¿Qué otras especies tienes pendientes de ver por ahí? El máxima también. Ese lo quiero ver ahí en la punta.
en la O sea, punta va de del territorio. charranes la cosa, ¿no? Sí, 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 a mí me gusta mucho. A ver, cierto es que a mí me gustan de grupos, me gustan las gaviotas y las limis, por sobre todas las cosas, pero los charranes también me molan muchísimo. Ahí están, bueno, la joyita de la corona. Eso, el pájaro eh, estrella, ¿no? Están viendo la joyita de la corona, que bueno, este año va a ser 10 años. Vamos a decirlo para el que no lo sepa, charrán elegante. Ah, sí, 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 charrón elegante. Y este año va a ser el 10º aniversario, si es que crían y sacan un pollo puro, del primer pollo puro nacido acá. Qué Ajá. bueno. El primer pollo puro fue en 2012, pero bueno, el Ujú. primer año que crió bueno, se hibridó con una hembra de patinegro, de charrán patinegro, fue en 2006, el macho uno. Y ¿Estos bueno, los llegaste a ver desde casa? sí, sí, lo tengo desde A ver. casa. A ver, el charrán, lo vi, espera que te diga, creo que fue en 2000. No lo vi todos los años, ¿eh? Todos los Ujú. años, pese a que hacen esa ruta, porque pescan mucho en la Gola de Puchol, que es justamente a donde yo veo desde casa, no los vi todos los años. Creo que fueron 2 años solamente que los he visto de casa. No sé si fue en 2017 y 2019, me parece. Bueno, oye, Eh, ya. pero sí, No, sí, sí. Desde casa tengo una buena lista. 177 especies creo que tengo. Ostras, Sí, nada desde mal. casa. nada mal. Sí, 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 Bueno, sí. Janina, se nos ha hecho un poquito tarde, tenemos que cortar ya. Se nos quedan algunas cositas por comentar, así que no descartamos que te vuelvas a pasar, o al menos que nos lo sigas comentando cuando bajemos para allá los tres, ¿no? Y, y nada, agradecerte muchísimo el que hayas estado por aquí, que nos hayas contado todas estas cosas, la paciencia que has tenido, las cosas que has hecho, y también dale las gracias a tu hijo, por favor, de nuestra parte. Y bueno, no te Sobre todo. desconectes, que ahora hablamos un momentito, ¿vale? Muchísimas gracias, Janina. Un Muchas gracias, besazo. Mil Janina. Gracias a Muchas gracias. todos. Un Buenas gracias. placer. noches. Un Hasta abrazo. ahora. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Esperemos que os hayan entrado tantas ganas como a nosotros para visitar la Albufera. Y bueno, ya sabéis que Janina estará por ahí para ayudaros en la visita. Y nada, ya sabéis, en 3 semanas tenemos que estar allí porque es el momento y no nos podemos quedar sin ello. Así que nada, muchas gracias por haber visto el programa y nos vemos la semana que viene con más. Venga, Un Chao, a saludo a pajarear. todos. buen pajareo. Chao. Chao.